poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria.
Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Gracias por habernos rescatado. Aleluya. Gracias por habernos arrancado del poder de la muerte, Señor, y darnos vida. Levante sus manos ahí donde usted está y reciba hoy esta bendición hecha canción, no solamente para usted, sino para sus hijos y para los hijos de sus hijos y para todos aquellos que ella alcance. Hoy queremos cantar esto. Declárelo usted ahí con nosotros. Levante su voz y no lo cante como una canción más, sino como una declaración sobre su vida y sobre los suyos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Sí, Señor. Levante sus manos ahí donde está y repítalo nuevamente. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Si necesitas paz en esta tarde, recíbela en el nombre de Jesús. Oh, amén, 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 amén. Sí, Señor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene y te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama. Reciba esto: que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene y te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama. ¿Por qué no levanta su voz usted en esta noche y levanta un clamor por su familia, levanta un clamor por sus hijos? Levanta un clamor por aquellos que tal vez aún no han alcanzado salvación, aquellos que tal vez aún el Señor no ha sido revelado a ellos, pero que tienen una promesa de ser alcanzados. Aquellos que tal vez se apartaron, hoy estamos declarando que Él nos cubre con su gracia hasta 1000 generaciones. Aún aquellos que usted no alcance a ver, alcanzan la gracia del Señor.
Levante su voz y clame por esos que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene y te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, que te cubra con su gracia. Sígalo cantando hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene y te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama. En todo tiempo, el Señor con nosotros en todo tiempo. Puede darle usted un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Dígale: Señor, yo sé que tú estás conmigo y con los míos en todo tiempo. En todo tiempo. Gracias, Señor. Anhelamos verte en nuestra vida de gloria en gloria, moviéndote, Señor, perfeccionándote en nosotros. Te adoramos, Señor, y te alabamos. Vamos con las palmas. Vamos, porque esto con nosotros. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, ¿cómo somos? Transformado soy por tu espíritu. Sí, Señor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Te alabamos, Señor. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar, todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. ¿Cuántos somos transformados de gloria en gloria? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
de Vamos, diga eso. gloria De en gloria en gloria, gloria, Señor. te veo, Dios. De gloria en gloria, te veo, Dios. De gloria en gloria, te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria, te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¿Cuántos anhelan ver al Señor cada vez más en nosotros? Que nosotros podamos menguar para que Él crezca. Dele un fuerte aplauso al Señor, todavía más fuerte. Yo sé que ya estamos cerrando la semana y a veces es un poquito pesado, pero el Señor ama que le adoremos con todas nuestras fuerzas. Así nos queden poquitas, ¿verdad que sí? Que podamos entregar todo a Él. Gracias, Señor, por esta hermosa noche que nos permites adorarte. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor, a lo que tengas para hablarnos el día de hoy. Que el Señor les continúe bendiciendo. Pastor. Sí, desarme. Bendiciones, amados, que la paz de Dios sea sobre la vida de cada uno de ustedes en esta hermosa noche que Dios nos da para bendecir el nombre santo del Señor. Salude a su hermano antes de sentarse, amén, reconózcalo así de larguito, amén, bendígalo en el nombre del Señor y pueden sentarse. Voy así a pedirle a los sugieres que pasen y vamos a adorar a Dios con nuestro diezmo y con nuestras ofrendas. Raquelita, este iPhone está lindísimo. Gloria a Dios. ¿Qué cosa lo puede heredar? Gloria a Dios. Vamos a orar. Andrés, llévenos en oración, por favor. Estamos transmitiendo. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos, Señor, para tomar buenas decisiones, Padre, aún en las finanzas. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, bendice a las familias de la casa, Padre, bendice su alacena, bendice sus finanzas, Señor, el salario de cada persona en esta casa, Señor, y que podamos dar con corazones alegres, Señor, que podamos dar entendiendo, Señor, que es mejor dar que recibir. Todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, y agradecido contigo. Amén. Andrés. Gloria a Dios. Qué bueno el Señor, amén. Y un saludo a los que están en casa, también y viéndonos a través de internet, ya sea dentro o fuera del país. Alabamos a Dios por la misericordia y el amor tan grande que Él ha tenido para nosotros. Recordándole que el día domingo, si Dios lo permite y nos deja llegar allá, estamos a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde, y que no hay que llenar ningún formulario, nada más venirse con las nuevas disposiciones del ministerio. Amén. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de congregarnos. También recordarle que los jóvenes están reunidos el día sábado a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, los jóvenes reunidos para que usted también disponga su corazón y se venga. Le he pedido a nuestro hermano Carlos Carranza que se prepare en esta noche, amén, y él está preparado para ministrar la palabra. Carlitos, pase adelante.
Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Es para mí un gran gozo y un gran privilegio también poder compartir hoy con todos ustedes la bendita palabra del Señor. Y quisiera que antes de empezar oráramos, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hermosa noche, Dios mío, que tú nos permites venir a tu casa, Señor, a alabar y a bendecir tu santo nombre, Señor. Señor, gracias te damos por este privilegio, Señor, que nos permites de ser tus hijos, Padre. En esta noche, Dios mío, queremos poner delante de ti, Señor, el tiempo que resta de este servicio, Señor, para que tú hables a nuestra vida, Señor, para que tú nos enseñes a través de tu bendita palabra, Señor. Señor, gracias por esta palabra, Dios mío, que sale hoy de tu boca, Señor. Sabemos que sale y va a cumplir el propósito con el que tú la envías, Padre. Sabemos también que no volverá a ti vacía, Señor, sino que llevará fruto al 100%, Dios. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, quiero en esta noche leer un versículo que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 16, donde dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo, con la comunión del Espíritu Santo. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, gloria a Dios. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñarnos, que es útil para redarguirnos, que es útil para corregirnos y que es útil para instruirnos en justicia. Así dice toda la Escritura. Entonces, hermano, todo lo que ha quedado plasmado en la Escritura es inspirado por Dios y útil para nuestra vida. Por eso, en esta noche quiero hablar mucho acerca de la palabra de Dios, pura palabra. Vamos a leer bastante. Entonces, para que ustedes que están aquí y yo conmigo, ustedes y yo, y también los que están allá conectados a través de la red, los que se van a conectar después también, sean edificados a través de la palabra de Dios. Y en esta noche quiero hacer una breve reseña de la trayectoria de la vida del apóstol Pedro. Una reseña de la trayectoria de la vida del apóstol Pedro cuando después de que el Señor hizo su llamado. Pedro fue uno de los apóstoles que el Señor llamó al inicio de su ministerio y que caminó con Jesús durante los 3 años del ministerio de Jesús, desde que él se inició. Dice así en Mateo capítulo 4, versículo 17 al 20. Dice: Mateo 4, versículos 17 al 20, dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí vemos cómo el Señor le hace el llamado a Pedro al principio de su ministerio. Dice que el versículo 17, después de que Jesús fue tentado en el desierto, dice el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que llama a Pedro, ¿verdad? Y Pedro no titubeó, ¿verdad? Y inmediatamente, dejando todo, siguió al Señor. Desde entonces Pedro empezó a caminar con el maestro de Galilea en el trayectorio del ministerio también de Jesús. Y lo vemos también ahí glorificando al Señor, porque Jesús andaba haciendo milagros y señales, y Pedro, que andaba con él, anduvo glorificándole de ver las maravillas y los milagros que el Señor hacía. Y no solamente eso, sino que Jesús hizo a Pedro partícipe, lo hizo partícipe de lo sobrenatural. ¿Se acuerdan cuando caminó sobre las aguas? ¿Sí? Eso en Mateo capítulo 14, ahí mismo Mateo capítulo 14, veámoslo. Mateo 14, 25 al 32. Dice así. Primeramente les voy a decir que Jesús les dijo a ellos: vaya adelante, para no leer desde el 22. Dice que Jesús les dijo a ellos: váyanse ustedes adelante a la otra ribera. Entre tanto yo despido a la multitud, porque estaba predicando. Y ellos se fueron en la barca mar adentro. Cuando estaban mar adentro fue cuando sucedió lo siguiente. Versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, ahí lo tenemos en la pantalla, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, no soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro, aleluya. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces vemos, hermanos, que Jesús le hace partícipe de lo sobrenatural a Pedro. Pero qué tremenda esta actitud de Pedro, tan espontánea, ¿verdad? Porque cuando ven venir al Señor, es caminando sobre el agua, todos piensan que es un fantasma, y entonces empiezan a dar voces de miedo, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús les dice: no teman, Pedro dice espontáneamente: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y Pedro, sin dudar, se bajó de la barca y empezó a caminar sin hundirse. Usted sabe, hermano, a caminar sin hundirse. Sobre las aguas caminó Pedro. El Señor lo hizo partícipe. ¿Y sabe qué es, hermano? Que Pedro sabía
claramente que Jesús es Dios, aleluya, y que él estaba caminando con Dios, y que si él le daba una orden era porque él lo iba a respaldar. Si él le dijo ven, entonces Pedro sabía que él no se iba a hundir porque tenía confianza en el maestro de Galilea, y se bajó. Qué actitud más espontánea y más confianzuda, más de confianza la de Pedro, ¿verdad? Qué bonito, porque Pedro ya había visto a Jesús hacer muchos milagros y maravillas, y el Señor le hizo partícipe también de lo sobrenatural. Qué lindo, ¿verdad? Hermano, y Pedro siempre estaba con esas actitudes y con esas salidas así espontáneas tan poderosas, ¿verdad? Lo vemos también más adelante cuando confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? En Mateo capítulo 16, ahí mismo, mire, capítulo 16, versículo 13 al 17, dice así: bien, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y se adelanta Pedro, hermano, y dice: ¿quién de vosotros dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, respondiendo Simón, le dijo, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Cómo Pedro con esa no esperó a que los otros contestaran cuando Jesús dijo: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Inmediatamente Pedro dice con una certeza y seguridad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya, gloria a Dios. Y es que Pedro tenía una plena certeza y seguridad de en quién había creído, a quién estaba siguiendo. Él sabía que es Jesús Dios, aleluya, amén, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Esto de Pedro. Y más adelante vemos a Pedro que profesa alta fidelidad al Señor con palabras. En Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Al 33 vamos a leer. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Ah, qué tremendo, ¿verdad, Pedro? Le dice: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solamente a la cárcel, yo voy contigo hasta la muerte, Señor. Yo soy el más fiel, yo voy contigo hasta la muerte, si es posible. Aleluya. Qué tremendo eso de Pedro, ¿verdad? Qué salidas más poderosas, más de confianza, ¿verdad? Y entonces él le profesa al Señor alta fidelidad. Yo le soy fiel, Señor, y voy contigo hasta la muerte. Y Pedro se opone cuando llegan a arrestar a Jesús, se opone en el
versículo 7 al 11 del capítulo 18 de San Juan. San Juan capítulo 18, versículos 7 al 11. Esto sucedió cuando fueron a arrestar a Jesús. Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Versículo 8. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me disteis, no perdí a ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hermano, qué actitud la de Pedro, ¿verdad? Cuando llegaron a arrestar a Jesús, Pedro era un hombre rudo. En el ambiente en el que él se desenvolvía, eran hombres rudos, eran los pescadores, eran hombres grotescos, rudos, y andaba a espada Pedro. Dice que cuando llegaron a arrestar a Jesús, sacó la espada y dice: al Señor nadie se lo lleva, y ¡plá!, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Le cortó la oreja. En otro pasaje dice que Jesús cogió la oreja y se la volvió a poner en su lugar. Hermano, pero qué acción la de Pedro, ¿verdad? Iba para adelante, defendiendo al Señor. Pero el Señor le dice que así no era, que la copa que él tenía que pasar, que él la debía de beber. O sea, que él tenía que ir preso con ellos, porque tenía que padecer lo que ya estaba escrito, ¿verdad? Y entonces, pero yo me pongo a pensar en la actitud valiente de Pedro. Qué valentía, ¿verdad? Porque venía una gran comitiva de soldados con el sumo sacerdote. Venían un poco de soldados bien armados. Y estaba Pedro, sacó la espada sin pensar en que todos esos soldados lo podían agredir a él. Fue muy valiente con esa actitud, ¿verdad? Entonces vemos a un Pedro valiente que se opone ante el arresto del Señor. Pero, ¿qué sucedió aquí en Lucas capítulo 22? Lucas capítulo 22, en el versículo 54 al 62. Leemos así. Lucas capítulo 22, versículo 54 hasta el 62 dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Oyó? ¿A dónde estaba Pedro? De lejos le seguía. Y habiendo ellos lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices.
y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¡qué! Cantó el gallo. Y Pedro se acordó que el Señor le dijo anteriormente, cuando Pedro le dijo al Señor en el versículo 2 veces anteriores leído, cuando él le dijo al maestro, Señor, contigo voy hasta la muerte. Jesús le dijo, ay, Pedrito, te digo que el gallo no va a cantar hasta que tú me niegues 3 veces. Y cuando el gallo canta, Pedro se acuerda de la palabra que el Señor le dijo. Sigue diciendo el pasaje. Y el Señor vuelto miró a Pedro. Volvió a ver a Pedro, porque Pedro estaba en el patio donde tenían a Jesús, pero estaba de lejos calentándose en el fuego. Ahí lo negó y el maestro estaba aquí. Y Pedro ahí lo negó. Ya no era aquel Pedro valiente que decía, contigo voy hasta el final, hasta la muerte. Ya no, ahí lo negó al maestro. Y el Señor vuelto lo volvió a ver como diciendo, ve, Pedrito, lo que te dije. Y Pedro dice que salió del patio y lloró amargamente, dice el pasaje. Lloró amargamente, arrepentido de haberle fallado al maestro. Se arrepintió, y el Señor, como es tan amoroso y tan lleno de amor, le perdonó, hermanos, porque él fue a reunirse con los apóstoles, hermanos. Fue a reunirse con los otros discípulos del maestro, ¿verdad? Ya dejó de estar ahí porque él estaba sentado con gente impía, con gente que estaba a favor del arresto de Jesús, ¿verdad? Y entonces él se fue otra vez con los discípulos. ¿Qué pasaría con Pedro, hermano? ¿Dónde estaba la fuerza? ¿Dónde se le fue la fuerza? Yo creo, hermanos, que lo que sucedió era que Pedro, mientras andaba cerquita del maestro, tenía fuerza, pero ya cuando andaba de lejos del maestro, se le perdió la fuerza, se le perdió la confianza, se le perdió la fe. Es por eso que nosotros tenemos que estar siempre cerquita del maestro, arrimaditos ahí con el Señor, agarraditos del Señor, para tener siempre esa fuerza para poder vencer en esta batalla que estamos. Amén. Bueno, resulta, hermanos, que él se fue y lloró amargamente, se arrepintió, hermanos. Y en el libro de los Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo, vamos a leer del versículo 3 al versículo 5, dice así. Está hablando de que Jesús, está hablando de Jesús, dice, a quienes, de Jesús y de los discípulos, dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice que Jesús, después de haber padecido la muerte, después de haber sido sepultado, pero que también resucitó, dice que después de eso anduvo con los discípulos 40 días, está ahí en la palabra, que anduvo 40 días, se les presentó vivo a ellos, dice, con muchas pruebas, ¿verdad? Se les presentó a ellos y les dijo que no se fueran de Jerusalén, y con ellos estaba Pedro, hermano, con ellos estaba Pedro. Entonces, vemos en el capítulo 2,
Libro de los Hechos también ahí, capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Aleluya. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frígida, en Pánfilia, en Egipto y en regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Oiga, se hizo un gran estruendo cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés. Dice que un viento recio, dice que como un viento recio vino y se hizo un estruendo. Fue tanto el estruendo que la multitud se agolpó para ver qué era lo que estaba pasando, y entonces se maravillaban de lo que estaban viendo, de las maravillas que hablaban de Dios, todos aquellos que estaban ahí, y los oían hablar en la lengua de ellos que habían nacido, y ellos eran todos galileos. ¿Cómo es posible? Dice esto. ¿Qué será esto? Estaban maravillados y atónitos, pero otros decían: no están llenos de mosto, están borrachos. Aleluya. Sigamos leyendo. Versículo 14. Entonces Pedro, ¿quién? Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y empezó, dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y siguió Pedro, hermanos, siguió Pedro con esa predicación. Oiga, ya no era el Pedro aquel que estaba en el patio, aquel Pedro que se asustó tanto cuando dijeron: usted andaba con Jesús también. Pedro tuvo miedo, tanto miedo que se arrugó, se desinfló. Le pasó como aquel cuando se asusta, ¿verdad?
se asustó y se desinfló, pero ahí no, ahí Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Ahí Pedro empezó a hablar, allá se desinfló con un poquito de personas. Aquí estaba hablándole a una gran multitud, lleno del poder del Espíritu Santo, hermano. Y dice la palabra de Dios que ese día 3,000 personas ganó en la primera predicación. Pedro ahí habló con poder ante una gran multitud sin tener miedo. ¿Por qué? Porque ya estaba el poder del Espíritu Santo en él, del que le dijo Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo dotó a Pedro de poder para hacer la obra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Como me llega a mí eso, me emociona. Ay, me disculpan que me emocione así, ¿verdad? Pero es que esta palabra, hermano, yo veo como Dios, hermano, el Espíritu Santo de Dios, hermano, le da tanto poder a Pedro en esta ocasión, hermano, que no le importó que fueran miles de personas a las que les estaba hablando, ¿verdad? Habló con denuedo y predicó el mensaje de Cristo, de la salvación, y 3,000 personas ganó. Qué tremendo, ¿verdad? Bendito sea Dios. Hermanos, y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, ahí vemos también a Pedro, hermano, ya lleno del poder, cuando sana a aquel coco aquel coco de nacimiento que ponían a la entrada del templo que se llamaba La Hermosa. ¿Se acuerdan? Que iba él con Juan para el templo y que había un coco pidiendo limosna, y que entonces Pedro le dijo: míranos, y él estuvo atento así, esperando a ver si le daba dinero. Y Pedro le dijo: no tengo dinero, ni oro, ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dice que lo tomó de la mano y lo levantó, se le afirmaron los pies, y aquel hombre que no podía caminar entró saltando al templo La Hermosa y glorificando el nombre de Dios. Dios usó a Pedro para hacer aquella gran sanidad en aquel hombre. Estaba el poder de Dios operando en Pedro. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, y en el capítulo 5, ahí vemos a Pedro también. En el capítulo 5, en el versículo 14 al 16. Versículo 14 al 16 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos, y eran sanos. Aleluya, qué tremendo, hermano. Irradiaba el poder del Espíritu Santo en Pedro. Dice que con solo la sombra que pasaba, hermano, les caía la sombra y ellos eran sanos, los enfermos. Aleluya. Pero de ahí aquella linda alabanza, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella alabanza de este pasaje? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que decía: con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro. Era que Pedro tenía el poder del Nazareno. Era que Pedro tenía el poder del Nazareno. El poder del Nazareno. Sí, claro, no era la sombra, tampoco era Pedro. Era el poder del Espíritu Santo que estaba en Pedro, que hacía que los enfermos se sanaran. Alabado sea el nombre de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. Alaban a Dios, hermano. Bien. Gloria a Dios por esta reseña, ¿verdad?, del apóstol Pedro.
Y en esta reseña que hemos visto así por encimita, nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos hace victoriosos. El Espíritu Santo nos llena de poder y nos hace victoriosos en todas las áreas de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, su discípulo, a que avive el fuego del don de Dios que hay en él. Veámoslo, ese se encuentra en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, si no me equivoco, dice: mas vosotros sois templo de Dios, templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces quiere decir que Dios nos ha dado a nosotros cuando venimos a Cristo, más bien cuando Cristo viene a nosotros, nos ha dado el Espíritu Santo. Pero dice que nosotros debemos de avivar ese fuego que está en nosotros. ¿Cómo lo avivamos, hermano? ¿Cómo lo avivamos? En constante comunión con el Señor, en escudriñando la palabra del Señor, orando, alabando, deleitándonos en Dios, congregándonos. Así el Espíritu Santo se aviva dentro de nosotros hasta que irradiemos lo que hay dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Que cuando usted llega donde una persona abatida, con problemas, y empieza a hablar con usted y usted le suelta una palabra, aquella persona sienta que esa palabra no es dada por usted, sino directamente de Dios. Amén. Como Pedro, hermano, aleluya, que irradiaba el poder del Espíritu Santo. Hermano, y el Espíritu Santo nos capacita a nosotros para ser victoriosos, no solo en esa área, sino en muchas otras áreas. Yo quiero contar otra vez, ya conté una vez la anécdota aquella de la cocina. ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda? La Katia, yo creo que se acuerda, Katia, de la anécdota de la cocina. ¿Se acuerdan? Me gusta porque nos da una enseñanza, una breve enseñanza. Voy a contarla. Es de aquel hombre que se levantó en la madrugada con ganas de ir a orinar, ¿verdad? Y entonces se levantó y abrió la puerta del cuarto porque el servicio estaba del otro lado de la cocina, tenía que pasar por la cocina. Entonces prendió la luz de la cocina y vio que en la cocina, encima de los discos, habían unas boronillas de alimentos, unos granillos de arroz y frijoles y unas pocas, y habían unos bichillos ahí alimentándose, haciendo su fiestón. Habían unas hormiguitas, había una cucarachita y había un ratoncito. Y todos estaban comiendo, y aquel hombre quiso hacer un experimento, se agachó, fue sigilosamente y le dio vuelta a los 4 discos, lo puso en uno y se vino, y siguieron como si nada, comiendo y haciéndose el fiestín, ¿verdad? Entonces se volvió a agachar, fue y puso en 2,
Entonces las hormiguitas se fueron, las cucarachillas siguieron comiendo, aunque bailaban por el calor del fuego que estaba tibio. Entonces aquel hombre se agachó y fue y lo puso en 3 a todo full. Y entonces cuando el fuego estaba a todo full, hermanos, la cucarachilla cayó para arriba y estiró la pata. Y el ratoncillo pegó un brinco y salió corriendo. Hermano, nosotros tenemos que ser como una cocina, hermano. Estar bien encendidos, hermano. No podemos estar tibios, hermano. No podemos estar a un calor a medias, hermano, porque entonces vamos a tener el problema que tenía la cocina. Pero cuando nosotros estamos a todo full en el espíritu, hermano, mire, vienen los demonios a atacarlos, porque, hermano, no tenemos lucha contra carne ni sangre. No, Efesios capítulo 6. Veamos Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es que nosotros tenemos que estar hirviendo en el Espíritu, hermano, porque el diablo no soporta la presencia del Espíritu Santo, hermano. Si usted está lleno del poder del Espíritu Santo, el diablo no te puede hacer daño. Dice la palabra de Dios, el Salmo 91, que lo hemos visto mucho, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. La sombra del Omnipotente nos cubre, nos protege, hermano, y el Espíritu Santo igual, hermano, nos protege contra las acechanzas del enemigo, hermano. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor viendo a quién devorar. Debemos de estar llenos del Espíritu Santo, hermano, para poder ser vencedores contra el mismo enemigo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Alaban a Dios. Alaban a Dios. Hermanos, tenemos otro enemigo, hermanos, que necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos la presencia del Espíritu Santo, y ese enemigo es la carne, hermano. Es la carne, y con el Espíritu hacemos morir los deseos de la carne. Dice Romanos capítulo 8, el versículo 13 y versículo 14, dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ve, hermano, por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Ese lo encontramos en Gálatas, hermano. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu
y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois el versículo, ya le digo, el versículo 19. Bueno, sí, ese. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí está. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Vamos a leerlo despacio. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las obras de la carne. Eso es lo que al pellejo le gusta, a la carne. Por eso dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en Romanos habíamos leído, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es que si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, hirviendo en el Espíritu Santo de Dios, mire, la mente, la carne se sujetan al poder del Espíritu Santo y entonces la carne muere. Por eso dice, haced pues morir los deseos de la carne con el Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Es necesario entonces que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros y que podamos decir, como dijo el salmista, mi copa está rebosando, aleluya, de su interior correrán ríos de agua viva. Que el Espíritu Santo corra, fluya, se desborde dentro de nosotros. Necesitamos, hermano, tú y yo, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos estar buscando de Dios todos los días y estar alabando y glorificando el nombre de Dios, buscando su presencia, porque los tiempos son difíciles, los tiempos son malos y solamente con el fuego del Espíritu Santo podemos ser victoriosos, hermano. Entonces debemos nosotros de mantener esa llama encendida, buscándole, hermano. Aleluya. Alaban a Dios. Y es que el Espíritu Santo, hermano, nos capacita a nosotros para ser agradables a Dios. Ahí mismo en Gálatas, hermano, dice los frutos del Espíritu Santo también, hermano. Vimos las obras de la carne, pero también dice los frutos del Espíritu Santo. Hermano, dice así. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu, hermano, y nos capacita para ser agradables a Dios. El Espíritu Santo nos capacita para ser agradables a Dios, porque vemos los 7 frutos, los 9 frutos que
que produce, y el primero que menciona dice: amor. Nos capacita para ser amoroso, ya no odioso, ya no rencoroso. Nos capacita para amar hasta nuestros enemigos. El Espíritu Santo de Dios nos capacita para estar gozoso, no para andar amargados, hermano. El Espíritu de Dios nos hace gozoso. Por eso dice: el gozo del Señor mi fortaleza es, ¿verdad?, la alabanza. El gozo del Señor mi fortaleza es. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú saltar. Aleluya, claro que sí, porque el Espíritu Santo de Dios nos da gozo a nosotros, nos capacita para estar gozosos y no amargados y tristes y esas cosas, ¿verdad? También nos da paz, la paz que pasa todo entendimiento, la paz de Dios en nuestro corazón, en medio de un mundo, en un mundo tan difícil que estamos viviendo, hermano. Dios nos da paz por medio del Espíritu Santo, nos da paciencia. La paciencia nos permite esperar y también soportar, hermano, porque como aquel, ¿verdad?, que dice, bueno, no en el pueblo de Dios, ¿verdad? Ya, uy, me agota la paciencia este viejo, ¿verdad? Le dicen al esposo. Ya este viejo ya me tiene la paciencia agotada. No. Nosotros, los hijos de Dios, el Espíritu Santo nos hace pacientes para poder soportar, hermano. Amén. Nos hace pacientes para también soportar los errores, las debilidades, porque no todos somos perfectos, ¿verdad? Todos, entonces debemos de soportarnos. Así dice la palabra, soportándonos unos a otros, ¿verdad? Entonces nos da paciencia, poder tener paciencia con las personas, soportarles, no. Para las personas que son un poquito difícil, ¿verdad? Y entonces nos da paciencia. Benignidad, hermano. Benignidad es una natural inclinación para hacer el bien, y va de la mano con la bondad. Y después nos da fe para creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mansedumbre nos hace mansos, hermano. Nos hace manso. Ya no respondemos cuando le pitan el chofer de atrás, ¿verdad? Yo no conduzco, pero los que conducen van manejando y se para, y el de atrás y ya no se baja bravo. No, ¿verdad? No. Nos hace manso. Le hace así. Pase. Ya no responde con groserías, ¿verdad? Y el Espíritu Santo de Dios también dice que nos da templanza, que quiere decir sobriedad y continencia, dominio propio también, hermano. Y necesitamos nosotros tener el Espíritu Santo de Dios bien encendido en nuestros corazones. Nos toca a nosotros, hermano amado, nos toca a nosotros que el Espíritu de Dios se avive en nuestra vida. Debemos de echar leña al altar para que el fuego del Espíritu de Dios se encienda, y estar como la cocina al 3, ¿verdad? Cuando yo lo veo a usted, ¿cómo está, hermano? Usted me hace así, en 3. Sí, hermano, debemos de procurar buscar la presencia de Dios, que nos beneficia, hermano, nos hace victoriosos. Ya vimos a Pedro, hermano, cómo fue lleno del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cómo fue victorioso en su ministerio, ¿verdad? Espero, hermanos, que esta palabra
la podamos atesorar en nuestro corazón, hermano, y la podamos poner por práctica, hermano. Busquemos bastante del Señor, hermano, porque los tiempos son difíciles y sin el Señor no somos nada. Sin el Señor no somos nada. Con el Señor somos más que vencedores. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que ministre en nuestra vida, Señor, que nos ayude, Señor, a ser victoriosos, a salir adelante. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Bendice, Señor, a mi hermano y a mi hermana aquí presentes, Señor, y allá en sus casas también, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a orar y nos vamos, hermano, así. En 3, ¿verdad, Carlitos? Padre, gracias por tu misericordia y por tu amor. Bendigo, Padre bendito, a tu pueblo, tu iglesia, donde quiera que esté, y declaro bendición sobre cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por permitirnos en esta noche recibir tu consejo, tu palabra. Ayúdanos, Padre, para permanecer llenos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús y para gloria tuya, Padre. Amén. Bendigo a todos los que están en casa. Bendiciones y que la paz de Dios sea sobre sus vidas. Mañana a las 6 los jóvenes y el domingo 10 de la mañana y 1 de la tarde. Bendiciones.